En esta primera charla en que vamos a tener, le pedimos al padre que hablara de un poco del legado de Francisco para ponernos en sintonía con el jubileo. Para los que no lo conocen, el padre es Gabriel de Jesús Ulloa. Él es de chileno, pero pasó mucho tiempo acá en la Argentina, en su formación. Y yo quisiera transmitirle lo que me gustaría que se llevaran como presentación. Cuando él lo designaron asistente de allá, el custodio de Jerusalén, él vino, se presentó y dijo, yo nunca fui asistente de la OFS, pero voy a trabajar como hermano. Y yo es una cosa que lo hizo cabalmente desde su ministerio, cuidándonos, acompañándonos, dándonos algunos coscorrones cuando hacían falta. Así que eso es lo más importante y que es la meta de todos los franciscanos, aprender a ser hermanos. O sea, ni más ni menos. Todo lo demás es comentario, como dirían los rabinos, ¿no? Así que bueno, el padre va a dar la primera charla y después tenemos la de perfecta alegría. Buenos días, señores de paz. La primera cosa. Bienvenido a este convento de Tierra Santa de la Argentina. Este es un convento muy particular. Para los que no lo saben, y los que lo saben mejor todavía, pero para los que no saben, este convento depende directamente de Jerusalén. Aquí en Argentina hay dos provincias franciscanas, la provincia de la Asunción de la Virgen y la provincia de San Francisco Solano, donde ahí los frailes que están en la Argentina sirven, ¿no? En realidad, este convento pertenece a una provincia que se llama Custodia de Tierra Santa, porque nuestra misión es custodiar los lugares santos en la Tierra Santa, pero aparte de eso, custodiar la fe también de los cristianos del Medio Oriente, ¿no? Nuestro trabajo está en Egipto, Jordania, Israel, Palestina, Siria, el Líbano, Chipre, Grecia, y fuera de eso tenemos casas en Italia, una presencia en España, en Madrid, una en Estados Unidos, en Washington, que es Comisaría de Tierra Santa, y esta acá en Argentina, acá en Buenos Aires, que también es Comisaría de Tierra Santa. Así que esa es nuestra realidad y son bienvenidos entonces a este convento que entre comillas es extraterritorial, es decir, están como en Tierra Santa. Así que bienvenidos a Tierra Santa. Dicho esto, sí, lo que decía la hermana Cecilia, ¿no? De repente unos cascorrones, nosotros los hábitos tienen la cuerda. Con esta cuerda mantenemos cerca y con esta le damos. Bueno, un poquito más. No, se trata. Bueno, la hermana Cecilia me pidió un poco dar una charla. Más que una charla, es una pequeña meditación, una forma de despertar la curiosidad siempre, ¿no? La curiosidad es la que nos lleva a buscar para conocer para amar, ¿no? Nadie ama a aquellos que no conoce, o mejor dicho, a aquellos que no conocen. Porque si queremos amar a los hermanos, hay que conocer a los hermanos, y a veces no nos damos tiempo para eso, ¿no? Pasamos como por arriba, ¿no? Vemos caras y no nos aprendemos. El Papa Francisco solía decir esto, qué importante es aprender el nombre. Y a él le gustaba eso. Yo lo conocí cuando era arzobispo de Buenos Aires y me acuerdo me preguntaba por los nombres de las personas, ¿no? Entonces yo decía, a ver, el nombre me suena, pero la cara no. Entonces tratar de juntar la cara con el nombre era un ejercicio un poquito difícil para mí. Bueno, todavía es difícil, porque no es que me falle mucho, pero tratar de conocer a las personas por lo que son, ¿no? No conocer. Con nombre también. ¿No? Juan, ¿no? De hora. Bueno, por lo que son. Eso es importante. Ahora, en esta primera meditación vamos a hablar sobre la fraternidad para San Francisco de Asís. Pero la fraternidad, cómo la vivió, en qué se inspiró, dónde se nutrió, ¿no? Y cómo nos la dejó y cómo podemos vivirla nosotros hoy en día, ¿no? Para ello, partir siempre de aquello que nuestro Padre San Francisco amaba. ¿Qué cosa era? La Sagrada Escritura, la palabra de Dios. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es el verbo de Dios? Jesús. Jesús es el verbo. Así que Francisco era un enamorado de Jesús porque era la palabra del Padre. Era la palabra del Padre. Y una palabra muy particular, una palabra que nos habla de un Padre que es misericordioso. Un Padre que es lento a la ira, que es rico en misericordia. Un Padre que es
amor. Una palabra que hoy en día está tan manoseada y que la hemos un poco desvirtuado, la hemos vaciado de su contenido original. Bueno, para eso, mire las tecnologías de hoy en día, ¿no? Tiempo atrás eran los libritos, pero los que tenemos problemas de la vista, esto para nosotros es una maravilla. De la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, dice así: queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros, y su amor da todos sus frutos entre nosotros. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. Amémonos, pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Nos dice San Juan tantas cosas de ella. ¿Y por qué las dice? Porque él era el discípulo amado. Ese se sentía amado, ¿no? Así lo define la Escritura. El discípulo a quien Jesús amaba, el amado. Ahora, para hablar de la fraternidad, hay que partir entonces de la Sagrada Escritura. Lo hemos escuchado en las palabras de Juan, que fue uno de los discípulos, el más joven de ellos. Y tal vez porque era más joven, experimentó primero este amor, ¿no? Pero en su tierna edad, podríamos decir así. La fraternidad se nutre de la Sagrada Escritura. Yo un poco enumeré algunas cosas que son 4 puntos en realidad, que identifican la fraternidad franciscana, la que Francisco vivió, de la que se inspiró. La primera cosa era la espiritualidad, ¿no? Esta espiritualidad que hizo de Francisco de Asís un hombre que oraba siempre. Eso, nunca dejaba de orar. Tanto es así que su biógrafo Chelano dice que ya no era más el hombre que oraba, sino que la oración era hombre, ¿no? Esto de orar siempre es tan importante. Es tan importante, ¿no? Y para Francisco esto fue fundamental. Fue fundamental. Entonces, él siente este deseo de estar continuamente en contacto con Dios. Ahora, nosotros, después de 2000 años de reflexiones teológicas, bíblicas, espirituales, etcétera, etcétera, conocemos ya esto de lo que implica la comunidad, lo que implica el que nos llamemos hermanos y hermanas, es que nos sintamos parte de una familia, el que llamemos a Dios Padre nuestro, ¿no? Una fraternidad cristiana, una comunidad cristiana, ¿no? Un libro por ahí que escribió una hermana, que no voy a decir el nombre, se llama La Fiesta, ¿no? Que habla de la Eucaristía. Y dice que la Eucaristía en la Biblia tiene el sentido del descanso, es la fiesta semanal. Dios hizo fiesta, en 6 días creó todo. 5 días creó todo lo que existe. El 6º día creó al hombre a su imagen y semejanza, y el séptimo día hizo fiesta. Es el día del descanso, el día de la fiesta. El domingo tiene que verse como eso, como un día de fiesta. Pero decíamos vivir el domingo siempre, todos los días tendrían que ser domingo. Todos los días tenían que ser fiesta, porque todos los días, para Francisco de Asís, era una alegría ver a los hermanos. Y esto lo nutría, repito, en la espiritualidad que lo unía a Dios. De ver a los hermanos como un don, como un regalo de Dios. A nosotros de repente nos cuesta ver eso, ¿no? Hablo de los frailes, no voy a hablar de ustedes, de los terciarios. Decía Francisco de Asís que los hermanos son un don de Dios, son un regalo.
Y uno dice, lástima que no venga con ticket de cambio, ¿no? Pero bueno, somos así un poco para de más, pero nos alegramos porque aunque sea un regalo que uno dice, bueno, pero para algo sirve, ¿no? No hay peor cosa que no decir, de repente hay libros que uno dice, bueno, pero por lo menos sacamos la hojita y nos sirve para secar cuando los perritos se hacen y siempre sirve algún regalo, ¿entiendes? Bueno, con mayor razón, como no, un ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. No perder nunca esto, ¿no? Esto de que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Esto San Francisco lo vivió y lo nutrió en su espiritualidad, en la oración. Está la vida de Francisco ya cuando empieza con los hermanos, ¿no? Los acoge como un don de Dios y empieza con los hermanos. Y ahí descubre lo que significa vivir con hermanos. Cuando uno es solito, hijo único, no hay ningún problema, feliz y contento. Hasta uno se hace un amigo espiritual, un amigo imaginario, o un hermano imaginario, un hermano imaginario. Total, es tan bueno eso porque después, ¡pum!, desaparece y no nos molesta, ¿no? Y cuando lo necesitamos, ahí está el amigo imaginario. Pero cuando viene gente de carne y hueso, ya la cosa es distinta. Y ahí Francisco lo empieza a experimentar. El padre Francisco tenía una paciencia infinita. Una paciencia infinita. Y era capaz de gestos tan tiernos como de repente se cuenta en Ribotorto, cerca de Asís, ¿no? En Ribotorto, que todavía se conservan arriba las vigas de la época de San Francisco, donde estuvieron los primeros frailes, ¿no? Y durmieron, qué sé yo. Bueno, debajo de cada viga ponían el nombre de uno de los frailes, ¿no? Porque en la noche se acostaba, porque en ese lugar vivía, ¿no? En la noche tendían las literas y miraban, aquí me toca a mí. Y aquí se acostaban, así tenía cada uno su espacio, ¿no? Se cuenta que en una ocasión, uno de los hermanos tenía hambre con la penitencia, ¿no? Y empieza la noche a lloriquear, ¿no? Tengo hambre, ¿no? ¿Cómo no le ha pasado a usted que de repente en la noche sienten hambre? Por eso, bueno, siempre tenía un paquetito de galletas cerca de la cama y un vasito de agua para tragar la galleta. Agua, no otra cosa. Francisco, ¿qué hace? Se despierta porque siente que este hermano dice, me muero, me muero. Entonces Francisco se asusta y dice, ¿ves este juego? Además, ¿qué te pasa? Al padre, me muero de hambre. Te mueres de hambre. Despertó a todos. Arriba a todos a comer. Dice, pero este está loco. Como ahí lo está llamando a comer, hombre. A comer, dice, ¿no? Y dice, este está loco. Y los hace a todos comer. ¿Y por qué lo hace? Para que este hermano no quede delante de los demás como uno que era el incapaz de cumplir la penitencia del ayuno. Eso es ternura, eso es fraternidad. Y eso es tan importante porque hay algo que el Evangelio dice, hay que hacer a los demás lo que queremos que los demás nos hagan a nosotros, ¿no? Queremos que nos tengan paciencia, aprender a tener paciencia con los demás. Queremos que nos respeten, respetar a los demás. Queremos que nos acepten, aceptar a los demás como son, como Dios nos mandó, ¿no? El Señor nos llama como somos y en esa llamada nos invita a transformarnos como Él quiere. Pero es un camino. No nos pide que seamos perfectos desde el inicio. La perfección es el final de un largo camino. ¿Y cuándo seremos perfectos? Cuando hayamos cruzado el umbral de esta existencia, de esta vida terrena y nos presentemos delante de Dios. Ahí contemplaremos la perfección. Bueno, Francisco de Asís entonces lo vive con estos hermanos, con todo lo que era la riqueza espiritual y la miseria humana que cada uno de ellos tenía. Entre ellos también se peleaban. Y claro, era normal que de repente entre ellos hubiera rivalidades, ¿no? Había alguno que era un poquito más que el otro, qué sé yo, y de repente eso seguramente que saltaba. Las biografías no lo dicen, pero uno lo presume. Si eso se dice también de los apóstoles, que Jesús había elegido, que Jesús era Dios, y había elegido a los hombres como él. Y sabemos de la pelea de los apóstoles entre ellos, ¿no? Cómo se peleaba, ¿no? Tanto así que un día va la madre de los Zebedeo, donde Jesús, que pide un favor, dice que uno se sienta a tu derecha y a la izquierda, ¿no? Es las mamás, ¿no? Las mamás, son un tesoro las mamás, pero de repente meten la pata, ¿no? Ahí metió la pata de la pobre señora, pero Jesús le respondió fuerte,
pero con calma. ¿Sí? Bueno, también tiene que haber dicho eso Francisco de Asís. Los hermanos en una fraternidad, ¿no? Ya sea en la de ustedes, los hermanos terciarios, ya sea nosotros los frailes, ¿no? Es siempre un desafío. Es un desafío de cada momento. No solamente un desafío para cuando nos toca la reunión extraordinaria, es un desafío de cada momento, porque todos los días deberíamos rezar por los hermanos de la fraternidad. Todos los días, ¿no? Especialmente por los enfermos, los que están solos, los ancianos, los que no se pueden mover muchas veces, ¿no? Y que no pueden asistir a las reuniones de la fraternidad, al momento en donde la fraternidad ya se vive porque nos vemos las caras, ¿no? Eso para el Padre San Francisco era esencial. Un don de Dios que había que acoger, que había que cuidar y había que dejar, es decir, entregar a los hermanos a los demás. No una fraternidad sectaria, cerrada, que eso mata cualquier cosa, ¿no? Tener una hermosa planta, pero si no abrimos la ventana, estas plantas se van a morir. Necesitan de lo que viene de afuera, del aire. Así también una fraternidad necesita de eso. Para sobrevivir hay que entregarse a los demás. La fraternidad entonces con los hermanos. Hay una fraternidad que es sumamente importante, la fraternidad universal. Esta fraternidad universal, no pienso en un universo como el cosmos, sino que el universo de nuestro planeta. Un universo de razas, de culturas, de lenguas, ¿no? Aquí estamos hablando en español, pero hay fraternidades en otra parte del mundo. No hay taleco en Brasil, habla portugués. En Estados Unidos hablan inglés. Y así, vamos por todo el mundo. Estas fraternidades, yo estuve un tiempo viviendo en Chipre, ahí había una fraternidad que hablaba griego, que era tan simpática, ¿no? Giasas, ¿cómo estás? Giasas, Polikalá, ¿todo bien? Evharistotu Theu, gracias a Dios. Formas que tenía así, pero era el mismo sentido, el mismo sentido. Estas palabras que nosotros decimos, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno, me alegro, gracias a Dios está bien, ¿no? Esto no es casual. Esta fraternidad de Francisco de Asís se hace universal a todos. Y a todos por lo que significa. Un peligro de la fraternidad es, decía, el sectarismo, ¿no? Esto de convertirte en una secta que es cerrada. Eso está contrapuesto a lo que es la universalidad. La universalidad es algo abierto a todos, recibiendo para enriquecernos y compartiendo lo que Dios nos ha dado. A todos nos ha dado carisma, nos ha dado dones que hay que compartir, no hay que guardarlos. Como esos regalos que a uno le regalan así, diciendo, mira, uy, está lindo que no lo voy a ocupar. Yo creo que en todas las casas tenemos cosas que nos regalaron a nuestros padres cuando se casaron y que no las usaban, ¿no? Y que después se murieron y ahí quedaron. Y uno no sabe qué hacer a quién le toca. A ver, ya, se lo regalamos a los nietos. Y los nietos también. Era el regalo de la abuela, no se toca. Y así va, y nadie toca, ¿no? Hay vasos, preciosos vasos, y estamos usando vasos de plásticos, ¿no? Por guardar. A veces los caísmas nos pasa cosas. Los guardamos y nos encerramos. No nos hacemos abiertos a los demás universales. La universalidad. Francisco de Asís esto lo vivió en llamar a todos hermanos, incluso a los no cristianos. Y que eso costaba. La época de San Francisco de Asís era fuerte esto entre el Oriente y el Occidente, entre el Occidente cristiano, ¿no? Y el Oriente pagano, los moros, la tierra de sarracenos. Él estuvo en la Cuarta Cruzada en Tierra Santa. Gracias a él, la orden cuida los santos lugares. Pero él supo dialogar con los demás. Dialogar es una palabra que abre. Es lo que hacía Jesús. Jesús dialogaba con todos. Al que se le pusiera en el camino, ¡pum! ¿Verdad? Y dialogaba. ¿Cuál es la frase más bella de San Francisco de Asís? ¿Me pueden decir? Así bien. No, la paya existía y el bien también. Otros también la usaban. No así, pero ya. Una frase. Dios me dio hermano. Más que eso. Otra frase. Que parte de la palabra de Dios. No. El amor no es amado. Eso dice siempre a nuestro superior. Ay, el amor no es amado. Así. No. Se lo voy a decir.
La frase más importante de San Francisco de Asís es: prediquen el Evangelio y, si es necesario, con palabras. Eso es lo característico de Francisco de Asís, de nuestra espiritualidad franciscana. Eso significa vivir y después hablar. Mucha gente habla y después lo vive, o no lo vive, ¿no? Como el cura Gatica, predica y no practica. Menos mal que yo soy cura Ulloa. Predica y no practica. Predicar el Evangelio con la vida. Eso es la fraternidad universal. Hablar de los demás, no tener miedo de hablar. Una fraternidad abierta a los demás. Yo parto de estos dos, es decir, de la fraternidad como hermanos de la tercera orden, pero una fraternidad abierta que dialoga con los demás, que se muestran hermanos, que son parte de la Iglesia Católica y no una secta. Repito esto, no una secta, porque tenemos siempre la tendencia a caer en el sectarismo, ¿no? Acá en el sectarismo, esto de repente uno escucha, ¿no? Los franciscanos, uy, sí, somos los súper, somos los mejores de toda la iglesia. No, si en un jardín, la belleza de un jardín es cuando hay variedad de colores y variedad de flores. Y todas las espiritualidades dentro de la iglesia fueron inspiradas por Dios. Por lo tanto, todas son bellas, todos tienen que aportar algo. Bueno, Francisco de Asís aportó esta frase: prediquen el Evangelio. Y si es necesario, con las palabras. ¿No? Aprende. Fraternidad universal. Pero no se detuvo allí. Está la fraternidad cósmica. Y aquí entonces salimos de la atmósfera. Y nos vamos al espacio. Nos vamos al espacio a soñar. Hoy en día que se puede mirar el espacio con estas famosas naves que se gastan millones y millones, pero bueno, no voy a abrir la boca para allá, para mirar Marte o la Luna, con el lado desconocido de la Luna. ¿Por qué no conoces primero al hombre? Estás tan cerca de tú y vas a conocer el lado desconocido de la Luna. Hemos vivido miles y miles de años en este mundo sin conocer el lado oscuro de la Luna. Pero seguimos viviendo en este mundo sin conocer al hermano o a la hermana que está cerca de nosotros, ¿no? Una fraternidad cósmica es lo que hizo San Francisco. Pero aquí apunta esto, cósmico, a todo lo que Dios creó, la naturaleza. Lo primero, universal, abierto a los seres humanos. Lo cósmico es abierto a las criaturas del Señor, a toda la creación. Tanto así que es el primero que habla del hermano Sol y la hermana Luna, los hermanos pájaros, las hermanas estrellas. Todos eran hermanos y hermanas. Todos eran don de Dios. Y esto lo llevaba a alegrarse y a cuidar la naturaleza. Hoy en día tenemos peligro para conservar esto de la fraternidad como este tesoro espiritual que nos dejó nuestro Padre San Francisco. ¿Cuáles son los peligros? Puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puse 6. La primera es la falta de espiritualidad. Y con la espiritualidad no me refiero a conocer la espiritualidad franciscana, la espiritualidad cristiana, no. Me refiero a tener una vida espiritual. Una vida espiritual. No se puede hablar de Dios a los hermanos si primero no se habla con Dios. Si primero uno no nutre su propia vida en Dios. Si no hace oración, una oración personal, la oración comunitaria es importante, pero es la oración personal, lo que hacía el Padre San Francisco, que oraba siempre, en cada momento, como lo hacía Teresa de Ávila, que se cuenta una historia un poco jocosa de ella, ¿no? Santa Teresa también, que era una enamorada de Dios, estaba en el baño, y uno al baño no va a leer, sino que va a hacer otras cosas, ¿no? Estaba allí. Y Teresa, inspirada en Dios, aparece el diablo, ese infeliz que no es amado, no sabe amar. Y le dice, bueno, aquí alabas a Dios, en este lugar. Y Teresa le responde, lo que va de aquí arriba es para Dios, de aquí para abajo es para vos. Y eso fue, sí. Eso es oración. Orar siempre. La espiritualidad es importante para el cristiano. Hasta el momento estamos hablando de nuestra espiritualidad franciscana, pero aquí tenemos que extendernos más porque la espiritualidad franciscana
se nutre del cristianismo. No somos una religión distinta. Somos cristianos. Francisco de Asís era un hombre todo católico y apostólico. Un hombre cristiano, ¿no? Y hay que orar siempre como hacía nuestro Señor. El Evangelio nos presenta a Cristo como oraba. Pasaba las noches enteras en oración, se iba al monte a orar. Y se iba de noche, cuando estaba más tranquilo. De día y de noche. Pero especialmente en la noche se retiraba al monte solo. A orar con su Padre. Uno de los problemas de las fraternidades, ya sea la de ustedes como las nuestras, de los frailes menores, es la falta de oración personal, es la falta de este deseo de orar. El Papa Francisco, cuando preguntaba acerca de la oración, decía esto, ya lo preguntaba cuando era cardenal. Cuando oras, ¿qué haces? Bueno, alabo a Dios. Bueno, le pido por algo. Y así, vamos con... Dice, pero bueno, ¿qué? Adorar. La primera cosa de la adoración es la adoración. No estamos delante de cualquier... Estamos delante de Dios, del que nos creó, del que nos prometió la vida eterna, del que nos va a juzgar el último día y nos va a abrir la puerta del cielo. La oración tiene que partir de la adoración. Y Francisco de Asís esto lo vivía, lo adoraba. Te adoramos, Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Es la adoración la que marca nuestra espiritualidad. Estar delante de Dios como mi Dios y mi todo. ¿Quién eres tú, Señor, y qué soy yo, gusanito? Decía Francisco de Asís. No me gusta ser gusano, pero bueno. Para decir lo importante que es esto, ¿no? Estar delante de Dios con este sentimiento de adoración. Mi Dios y mi todo, ¿no? Otra frase de Francisco, ¿no? Deus meus et omnia. Mi Dios y mi todo. Francisco de Asís fue el hombre que se despojó del todo, o mejor dicho, de todo lo que tenía. De la casa paterna, de los bienes, de las seguridades, se despojó de todo, de todas estas cosas materiales, para dejarse poseer por el todo de Dios. Dejó lo todo con minúscula para llenarse del todo con minúscula. Mi Dios y mi todo. Cuando uno está lleno de las cosas de este mundo, y no digo que las cosas de este mundo sean malas, pero uno de repente se llena a cada cosa su sitio en nuestra vida. Todo es importante. Como dice la Sagrada Escritura, hay un tiempo para construir, un tiempo para destruir, un tiempo para recoger, un tiempo para dispersar, un tiempo para llorar, un tiempo para ir. Hay un tiempo para comer y un tiempo para tenerse de comer. Hay un tiempo para tener y un tiempo para compartir lo que tienes, no quedarte. Pero nosotros de repente se nos olvida la segunda parte. Tenemos todo. ¿No? Y entonces, no hay espacio para Dios. Y no queremos que haya espacio, ¿no? Como esa señal de la cruz del floco, ¿no? Ay, Señor, que se me ocurran ideas para llenar esto sin mover estos dos. Amén. El menos esfuerzo posible. El menos esfuerzo posible. Pero pasa eso. ¿Ah? Tener mi Dios y mi todo. Eso tiene que marcar no solo los de espiritualidad franciscana, es la espiritualidad del cristiano. Mi Dios y mi todo. Como lo hizo nuestra Madre, la Virgen María, la que nos cuida con ternura. Ella siempre, ¿no? Puso en primer lugar a Dios. Estaba llena de Dios. La segunda cosa es la conversión. No basta orar, adorar, si no me convierto, si no cambio. Convertirse en el cristianismo no es volver atrás a lo que había. No. Convertirse es no despegar los ojos de Cristo. No despegar los ojos de Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Eres siempre mirar siempre al Señor. Eso es la conversión. Mirar a Cristo. Si nuestra oración, nuestra espiritualidad no produce en nosotros un cambio de cómo afrontar la vida,
como verla. Entonces, no vamos a ser gente convertida. Y para la fraternidad es importante esto de la conversión, porque si no nos quedamos estáticos, como esa agua que no corre. Después de un tiempo, ¿saben qué pasa con el agua que no corre, no? Los floreros le cambiaron el agua. Pero otro día el agua estaba horrible. Hay que cambiar el agua. Pero cambiar el agua de nuestra alma, si esto nos puede dar idea, ¿no? Cuando ponemos flor y nos la sacamos, después de un tiempo tocan abajo y está podrido. Imagínense el alma. Si lo cambiamos el agua de nuestra alma. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos limpie, nos renueve, nos fortalezca. La conversión, importante. El Papa Francisco la tenía con esto, decía la murmuración, el murmurar, ¿no? Nosotros solemos siempre usar mucho la lengua, ¿no? Una lengua larga. ¿Se acuerda de ese chiste que contaba el Papa Francisco, ¿no? De un sacerdote que le había dicho a una señora que era la más habladora de toda la parroquia, que hablaba de todo el mundo, conocía a todos. Y un día se enfermó esta señora y vivía al lado de la parroquia, ¿no? Y su casa daba a la ventana de la parroquia. Entonces le dice, padre, ¿me puede venir a ver para que me traiga la comunión? No, señora, basta que abra la ventana, saque la lengua, llega a jalaptar. Eso lo contaba el Papa Francisco, ¿verdad? La lengua. Para la fraternidad es la lengua, el hablar. Vale para nosotros franciscanos, pero vale para los cristianos cuando hablamos mal de los demás. El Señor, ¿qué cosa decía? El Señor fue mandado para las ovejas de Israel, pero su misión era universal, era para todos. Y de hecho en el Evangelio encontramos estos episodios. Le dejaba constancia que nace del pacto de Dios con su pueblo, al pueblo elegido, el pueblo de Israel. Pero no acabó allí, y la iglesia se universalizó. Se universalizó, en Pentecostés lo vemos, como los apóstoles hablaban distintas lenguas para que todos conocieran las maravillas de Dios, dice los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, esto de cuidar nuestra lengua, y si es muy larga, enrollarla, y no desenrollarla. Ni siquiera para la fiesta, ¿no? O sea, para la fiesta. No. Es un problema para las fraternidades. El miedo, otro peligro para nuestra fraternidad, el miedo. Muchas veces tenemos miedo. Es verdad que a veces la timidez, ¿no? Le da un poquito de vergüenza hablar, ¿no? Bueno, el que no es como Marta, que habla y dice, pásame la pela, la papa, pásame la zanahoria, pone esto acá y hablaba. Bueno, si no somos como Marta, seamos como María, a los pies de Jesús, calladita, pero a los pies de Jesús. Hacer algo, no tener miedo de aquello que Dios nos ha dado. No a todos Dios les dio los mismos talentos. En una fraternidad todos tienen algo que dar. De la que barre con la escoba, de la que limpia, hasta de la persona que nos comparte una hermosa reflexión. Porque nuestra fraternidad está lleno de tantos hermanos que son ricos en dones. Pero a veces el miedo paraliza. El miedo ese es el problema, nos paraliza. Un miedo que nos paraliza nos deja andar adelante. Un problema de la fraternidad. Y Francisco de Asís no tuvo miedo de enfrentar en su tiempo a toda la sociedad. No tuvo miedo. ¿Por qué no tuvo miedo? Porque era el hombre que hablaba con Dios. La oración le daba fortaleza. La oración produce eso en nosotros. Los sueños. La fraternidad que sueña. Ay, cómo me gustaría esto. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer un proyecto maravilloso. Vamos a estudiar. Este año vamos a hacer reuniones basadas en la Sagrada Escritura y nos vamos a elevar. Todo eso. Al final del año, ni el Evangelio se veía. Y con suerte lo serán de la cruz. Vamos allá. Los sueños, soñamos tanto. Es bueno soñar, ¿no? Ese que se me fue la palabra. La voy a decir también. La iglesia está. El sueño es más grande,
perdón, la realidad es más grande que el sueño. Para que no soñemos y andemos elevando, partamos de nuestra realidad, de nuestra realidad concreta. En nuestra fraternidad hay todo tipo de hermanos. Hay hermanos y hermanas que están preparados, preparadas, y hay otros que no. Entonces, tratar de partir de eso, no partir. El Señor, cuando los mandó a los apóstoles, los mandó y los mandó con una tarea simple: vayan a predicar el Evangelio. Y los mandó de dos en dos, ¿por qué? Lo que dijo San Francisco, ¿no? Prediquen y si es necesario, hable. Los mandó de dos en dos para que se comportaran como discípulos de Jesús. Cuando uno va solito es fácil la cosa, pero cuando estamos en dos es difícil, ¿no? Pongamos dos a trabajar, y no se va a trabajar, hagan un trabajo juntos. Bueno, yo creo que si esto está bien, yo o por miedo no abro la boca, sí, y después al final no, si lo hizo él. Todo eso. ¿Ya? La realidad es más grande que los sueños. Una fraternidad que parte de sueños, de proyectos, y no parte de una realidad concreta, ¿no? Va a terminar como esos aviones que vuelan y no cargaron combustible. Se le acaba el combustible y hasta ahí llegaron, sin sobrevivir. Una fraternidad así no sobrevive. Y lo último, el ser sedentarios. Una fraternidad sedentaria que tenemos no es sedentario. Tenemos dinámica, el amor es dinámico. El amor se mueve. No deja en paz. Dios nos deja en paz. Y entonces tampoco tendríamos que quedarnos cómodamente sentados. Ser sedentarios espiritualmente es horrible, porque no se avanza. Entre más conozco al Señor, más lo amo. Y más se vuelve mi vida, el sentido de mi vida, mi Dios y mi todo, como decía el Padre San Francisco. Mi Dios y mi todo. Pero eso nos tiene que llevar a movernos, a salir. Por eso es tan importante, y la iglesia es una iglesia, un pueblo que camina. Hay una imagen bella en el Jubileo de la Misericordia que hizo el Papa Francisco cuando entró por la puerta alta, hizo este gesto, ¿no? Normalmente los celebrantes van al final. Adelante va la cruz procesional, van los ministrantes, los concelebrantes y el celebrante principal atrás, en este caso el Papa, atrás. Pero acá dice una cosa distinta: él partió adelante. Él partió adelante y todos los cardenales lo siguieron, los obispos y todos los demás lo siguieron. Esto es una imagen hermosa, porque eso es salir, no esperar a que el otro lo haga. Salir, partamos. No ser sedentario, la fraternidad sedentaria se muere. No da sentido al mandato de Jesús. Vayan, anuncien el Evangelio y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿No? De eso se nutre. Una fraternidad entonces que nace de este espiritual, de este amor con Dios, una fraternidad que acoge a los hermanos y hermanas que vienen como un don de Dios, una fraternidad universal que dialoga con todos sin temor, una fraternidad cósmica que alaba al Señor por el cielo y la tierra, por todo lo que ha hecho. Eso es la fraternidad para Francisco de Asís y lo que tendría que ser para nosotros franciscanos del 2026. Bueno, hermanos, ¿qué paras? No me gusta eso, hermano y hermana. Yo soy sincero, ¿eh? Soy sincero. Yo digo, hermano, no. Pues si no tendríamos que cambiar el Padre Nuestro. ¿Eh? ¿Cómo Dios Padre Nuestro? Padre nuestro, los cielos, santificados sea tu nombre, y a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Teníamos que ver nosotros y nosotras perdonamos. Bueno, no, por eso lo digo, ¿no? ¿Será que nosotras no perdonamos? Nosotros perdonamos. Usted, no a todos. No soy aquí, no es cuestión de sexismo ni no, pero una mujer tiene una memoria que los hombres estos días están preocupados, le digo los hombres, no sea hombre, ¿no? Están preocupados de las pelotas de fútbol. Están preocupados en eso. Mientras la mujer tiene que pensar, ¿cómo llego a fin de mes? Pago las cuentas, compro esto, aquello y lo otro. ¿No? ¿Qué voy a cocinar hoy día? No, el hombre está ahí con el control remoto y la cerveza, comprate la cerveza y la papa frita, ¿no? En cambio la mujer nada. Bueno, eso es la fraternidad, hermanos. Que Dios les llene el corazón y de paz
y que el fruto de la paz sea la alegría de Él. Amén. Lo aplausos a Él, solo a Él se hablar. No, lo demás no. Una oración. Ese aplauso transforma en oración. No sabes lo candente podía estar. Hoy el aplauso se olvida, pero la oración se produce algo. Si tienen algo que comentar, algo que agregar. A este convento llegué por primera vez cuando era postulante hace 40 años de edad prácticamente. En enero del 87 llegué acá. Jovencito. ¿Cómo han pasado? Sí. Jovencito, ¿qué edad tenía? 19, ahora estoy a punto de los 60, también, pero a meses más ya compro los 60, ¿no? Así que ha pasado el tiempo, pero amo esta tierra. Este es el segundo lugar donde he vivido más tiempo. Pero donde he vivido más tiempo ha sido hasta el momento. No, este es el lugar donde he vivido más tiempo. El otro ha sido Israel. Estuve 12 años allí, entre Palestina e Israel, ¿no? Y los otros lugares, el otro lugar también largo fue sí, a 8 años. Y los demás ha sido por periodo de 13 años o renovado. Es difícil allá para... No, ¿qué es? El otro lado era... Sí, se nota el acento todavía, se nota el acento. Al tiro, ¿no? Al tiro. No, los tiros. Viviendo Sí, pues. Diga. viviendo en una tierra tan complicada, ¿cómo es ser cristiano así? ¿Dan más fe? ¿Uno crece más? ¿Uno tiene más miedo? Ser cristiano allí es tan difícil como ser cristiano acá. ¿Por qué? Porque allá las comunidades son minorías y la gente, cuando es minoría, se protege más, se cuida más. Está más unida. Son perseguidos, son echados de sus tierras, como está pasando ahora en Tierra Santa mismo, está pasando, ¿no? En cambio, acá en nuestros países que son cristianos, de tradición, la gente del catolicismo, de la fe cristiana, y quien quiere practicar su fe le cuesta. Si alguien en el trabajo lleva una cruz, sácate eso, ¿no? Son cristianos, soy una sociedad cristiana. Y uno no, ni hablar que voy a misa, ay, pero a misa, ¿a qué hay a misa? A mí se deja que vayan los que tienen que golpearse el pecho, como si la misa fuera a golpearse el pecho, ¿no? La misa es una fiesta por ahí, le estoy haciendo propaganda a su libro. No, la misa es una fiesta, es un agradecer a Dios, porque eso es, acción de gracias. Agradecer a Dios cuando uno agradece, uno está en fiesta, ¿no? Compartamos. Dios nos comparte su palabra, la Eucaristía, y la compartimos entre nosotros. Entonces, sí, es difícil, pero no es más que lo que es para un cristiano acá. Yo diría que en todas partes es difícil ser cristiano hoy en día, porque es difícil abiertamente decir, yo creo. Ahora, esto a nivel general, a nivel ya más particular, como territorio, ciertamente que es más difícil, porque acá uno por último se calla, dice, soy cristiano, llego como nos quieren hacer, ¿no? Muchas veces nos quieren que seamos cristianos, pero en privado, católicos, pero en privado, en la vida privada. No mezclemos lo privado con lo público. En lo público, compórtate como un pagano. En lo privado, sí, puedes rezar rosario, ya, no hagas la boca. Allá en cambio es distinto, porque la gente no puede ocultarse y ser cristiano. Che, cuando empezó la guerra en Siria, yo vivía allí, la primera cosa que cuando ocuparon estos pueblitos del norte de Siria, los yihadistas tenían que convertirse al Islam. Y las familias cristianas, entonces les quitaban la casa y lo echaban. Y los que se quedaban, la mujer tenía que cubrirse, ¿no? Sacarse las cruces y todo, ¿no? Y eso era tremendo. Entre las iglesias sacaron todas las cruces de los colegios, que nosotros teníamos 2 lugares donde uno lo transformaron en la iglesia en mezquita, que ahora la refrigeramos, y la otra no la transformaron en mezquita, pero a balazo limpio botaron la cruz de arriba, ¿no? Y todas las cruces. Entonces, sí, en ese aspecto sí, ¿no? Pero es difícil en todas partes ser cristiano. Por eso necesitamos de esta fuerza que nos viene de la oración. Yeah. Muy larga la respuesta, Me gusta provocar porque en mi vida de religioso siempre he sentido esto como una prueba. La homilía me gusta que sean provocatorias, ¿no? Escuchar a un sacerdote que hable, que provoque en mí un sentimiento, algo, ¿no? La vida de los frailes que yo conocí cuando estaba niño, cuando era chico, fue provocatoria, provocó en mí esto de querer ser fraile. Yo siempre quise ser sacerdote de niño, pero
Fui fraile ya cuando participé de una parroquia. Ya entendí. No puede empezar sin Fue provocatorio. Eso provocó en eso. Por eso te hice provocar. Primero, Gabriel, la gracia. Y segundo, en eso que me resonó cuando usted dijo no ser sedentaria. ¿Piensa usted que ahora a través de las redes estamos cortando un poco gracias a la juventud ese sedentarismo, ¿no? Porque nos facilita poder estar más acá del Señor los sistemas, ¿no? Y otra broma más. Vemos que más participamos las personas adultas en la iglesia. Nosotros deberíamos, como usted dice, predicar a los jóvenes, que son líquidos, lo que deberían estar más metidos. Yo veo mi casa, ¿no? Cuando era más joven, no tenía tiempo, tenía que trabajar casi las 24 horas y no tenía tiempo para todo. Pero ahora, cuando ya pasa a ser jubilada y en el tiempo uno dice, bueno, ahora sí quiero. A veces pienso que ya es un poco tarde, diría haberlo yo hecho algo. Y cuando veo en las parroquias gente joven, en verdad que me llena el alma, el corazón, de verlo tan participativo que están. Y eso también es porque las redes, ellos están más accesibles y se involucran más. Yo creo que las redes son importantes. De hecho, el Papa hizo una encíclica ahora hace poco que va a requerir estudio. No hay que tomarla muy a la ligera, así como los que no comentarios que han aparecido de repente por acá, por allá. Hay que estudiarla, hay que reflexionar sobre ella y partir. Porque es como una espada de doble filo, ¿no? Puede servirnos para cortar la cara, pero también nos puede cortar a nosotros también, las redes sociales. Y yo creo que el problema más grande de las redes sociales muchas veces es que nos hace sedentarios en el sentido de que nos acostumbramos a mirar la pantalla, que es más fácil que mirar los ojos del hermano o de la hermana. Y es a través de los ojos. Hay cosas que los hermanos no videntes tienen muy a flor de piel, ¿no? Ellos no ven, pero ven. ¿Y cómo ven? A través del oído, el tono de las palabras, a través del olfato, el sentido del perfume. Nosotros quiero el perfume. Yo tengo todavía, mi mamá hace casi 5 años que se murió y la extraño todos los días, sigo extrañando a mi madre. No he olvidado su perfume. Su perfume. Eso las redes sociales no lo dan. Entonces, el problema que tenemos hoy en día, cuando hablamos de evangelizar, de salir, sí, utilicemos eso, pero eso es como la avanzada. Pero después nosotros tenemos que ir adelante. Primero mandemos a la avanzada y después vienen los carros armados. Ahí vamos nosotros. Primero, las redes que nos abren. Pero después uno quiere conocerlo. Si no, dígame usted, a ver, ¿qué cantante les gusta? ¿Luis Miguel? A los hombres no les preguntan, ¿no? Luis Miguel, no sé, me viene a la mente Luis Miguel. No es lo mismo ver a Luis Miguel en la pantalla que ir a verlo en un recital y estar cerca. Ahí es donde sobre todo el mundo loca, ¿no? Bueno, con la fe cristiana pasa lo mismo. No, con las redes sociales puede pasar eso. Nos acostumbramos a la pantalla y nos olvidamos de mirar a la gente, de escucharla, de tocarla. Qué importante es tocar a una persona, darle la mano, un abrazo, un beso. ¿Sí? Ok. Eso digo yo, que no tenemos misión en la calle. No hay misión. Hablo de la iglesia, ¿no? Capital. A mí me tocan timbre todo el tiempo, los hermanos mormones, los hermanos testigos de Jehová, cualquier hermano, el que pide el arroz, todo el mundo en la calle. Y nosotros, ¿no? Como para adentro, todo esto de esta espiritualidad tan profunda tan profunda que nadie la ve. Y tenemos, no, pues los adultos tenemos mucho para dar. El tema es cómo. Como lo que decía de la característica de San Francisco, que es un predicar y después hablar. Sí. Si es necesario. El cristiano tiene que mostrarse como la gente que estaba en Jerusalén los miraba y decía, miren cómo se ama, ¿no? Es esto, o sea, la primera evangelización parte de la vida. Una vida, por eso decía la conversión. Es importante porque, como esa historia en 3 tiempos, ¿no? El niño viene y le da una patada a la abuela y la deja así y se va al fondo de la casa y le hace cariño al perro. Vuelve, le quita el aparato de la sordera al abuelo, tira al suelo, lo rompe y le saca la lengua y se va al fondo y le hace cariño al perro.
La tercera viene, empuja a la abuela, se cayó, se quebró el fémur, se va al fondo de la casa y le da ese cariño al perro. ¿Cómo se llamaba la película? El niño en el fondo era bueno. Primero hay que ser, después hablar con. A veces partimos de esto de que yo le aseguro una cosa, y lo aseguro muy de cerca porque mi familia también hay ovejas negras, no mentí. Hay testigos de Jehová, que no testigos de Jehová por ahí de mi familia. No hablar, no mentira. Pero claro, van de casa en casa, pero la casa la tienen de cuidar. La tienen de cuidar, entonces, que es mi prima, ¿no? Y habla con el marido y dice, el otro no, dice, yo en eso no creo. Pero tiene que venir y se lo pasan peleando. Entonces digo, bueno, ahí. Pero va a predicar y va a convertir y a hacer prosélito y toda la historia. Pero en el fondo era bueno. Yo vivo cerca del Parque Rivadavia, donde a veces hemos salido al contactar a las personas y las personas no nos permiten que nosotros le hablemos de Jesús. No, la respuesta más común que tengo es, soy ateo, soy judío y no te metas y así, y una vez así. Yo sé, ¿cómo va a saber esa persona atea o tía o totalmente alejada con mi comportamiento si solamente me va bien? No me estoy diciendo nada. Solamente yo puedo predicar con mi obra en una comunidad o en mi hogar o con mi familia. Yo veo la tristeza de esas personas en el Parque de Rivadavia, de las personas de Sierra Llamo. Veo el amor que tienen todas estas personas a sus mascotas. He visto fiestas y todas las mascotas, a las mascotas en el Parque de Rivadavia. Y en la falta de Dios, en las iglesias vacías, en todo esto, es muy impresionante. Yo soy muy amiga de los franciscanos porque mi mamá es franciscana. Pero también pertenezco a la religión de María y en Venezuela, soy venezolana, el fuerte de la religión de María es la visita a los hogares. Y allá sí nos permitimos, muchísimas veces tenemos la suerte, la bendición todavía, de que yo entro a cualquier hogar, inclusive si no conozco, pero aquí entrar a un hogar hasta de un amigo aquí, no, eso no es posible. A mí no me ha sido posible. Yo ya llevo 2 años aquí en Argentina y la persona o que sí tenga un café o que sí tenga un parque o sí, pero en entrar que hay en el hogar, a mí no ha sido así. Sí. Yo ya tengo mi pasaje comprado para Venezuela, tengo que ir, pero me ha sido muy difícil, o sea, es de la religiosidad o la espiritualidad de aquí. Claro, yo una vez dije, porque aquí hay rascacielos, allí es imposible que no, porque si yo voy a entrar a un edificio, tengo que tener permiso de área, no se entra, pues, sí. Pero, cuando lo hemos intentado en los parques, también igualito existe esa barrera inmensa. Ahora, por eso es que el Evangelio, cuando Jesús elige a los 72 discípulos y los manda, y se le dos entonces, no es hablando que uno logra la atención hacia la figura de Jesús o acerca a la iglesia. Es como nosotros vivimos nuestra fe. Si nos ven amables, si nos ven alegres, si nos ven serviciales, si se cae algo, uno mueve y lo recoge y se lo pasa. Pero si se cae algo, uno mira y lo recoge porque con él lo recoge, bueno, estoy obligado a recogerlo, ¿no? Cuando nos dé espontáneo, el cristianismo tiene que ser eso, no es fingido, no es una cosa, entonces eso es lo que mueve, es lo que hizo San Francisco cuando tomó al hermano León y lo llevó a predicar, sin abrir la boca. Sí, yo sé. Sin abrir la boca. Y se predica. Pero, pero hay una cosa que a mí que cuestiona y usted ahorita le digo. Solamente voy a amar a quien conozco. Y resulta que para conocer a Jesucristo, yo también tengo que ir con mi palabra
con la palabra de Dios o entablar como un diálogo más Pero profundo. no es necesariamente, no es necesariamente que eso. Mire, una de las santas más grandes del último tiempo, Madre Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta recibía musulmanes, budistas y cristianos. Pero más que nada eran budistas los que recibía, o hinduistas, pero adultos hinduistas. Allí en la villa que morían en la casa de la muerte. Y la madre no es que les hablara, ella lo decía. Sí, Ella trataba con el amor cristiano y veían en ella una madre. pero es que estaba haciendo una gran labor. Entraba en contacto con ese entero. Y ella misma lo dice, a ninguno le prediqué a Jesús, sino simplemente se convertían por el de su Dios A ninguno le prediqué con palabras, sino que viví el evangelio. Es lo que dice pasa para esto. Nada, viví predicando que mi vida se saltería y si hace falta la palabra. Claro, eso. No te saco la palabra así como o te mano, tome la palabra, no te va. Tome la palabra de Dios y te niega la palabra de Dios y ahora dice, no, va, otro papel, mano, toma. O cuando pasa te ves algo tan papelito de la puerta de Dios, papelito, que a veces más cosas iguales son señas para ver si hay alguien en la casa, ¿no? Para después venir a robar, ¿no? Entonces, no es eso, que es el contacto por la gente que es parte a través de... Ahí es, la verdad. ¿Qué parte de eso? Así que... Mante, vale. A partir de hoy el que habla lava los platos. Esta es la mejor hora después de comer un poco, tener que sentarse y escuchar, ¿no? Así que si alguien cabecea, no hay problema. Si alguien se duerme, no hay problema. Basta que no ronque y no sea sonámbula, ¿no? Todo lo demás está bien. Yo me olvidé de una cosa y quiero corregir algo. Cuando comencé la mañana me olvidé de una cosa importante. Todo hay que comenzarlo en Dios y terminarlo en Dios. Así que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y lo segundo era que hablaba de estos sueños, ¿no? El sueño es más pequeño que la realidad, la realidad es más grande. En realidad, la expresión justa que se le atribuye al Papa Francisco, que él la tomó de algún lugar, no me acuerdo ahora de dónde, pero era que la idea, o sea, la realidad es más grande que la idea, que las ideas, los ideales que a veces nos hacemos, que están bien por el aire, la realidad es más concreta, es lo que vemos, ¿no? Bueno, corregido esa parte, ¿no? Vamos a esta meditación provocación. Mire, mostremos trozo de pastel, no sé, de algo, de sanguchito de nieve, queso y jamón. Dice así: iba una vez San Francisco con el hermano León de Perusa a Santa María de los Ángeles en tiempo de invierno. Sintiéndose atormentado por la intensidad del frío, llamó al hermano León, que caminaba un poco delante, y le habló así: oh hermano León, aun cuando los hermanos menores dieran en todo el mundo grande ejemplo de santidad y de buena edificación, escribe y toma nota diligentemente que no está en eso la alegría perfecta. Siguiendo más adelante, le llamó San Francisco la segunda vez: oh hermano León, aunque el hermano menor devuelva la vista a los ciegos, enderece a los tullidos, expulse a los demonios, haga oír a los sordos, andar a los cojos, hablar a los mudos, lo que aún es más, resucite a un muerto de 4 días, escribe que no está en esto la perfecta alegría. Caminando luego un poco más, San Francisco gritó con fuerza: oh hermano León, aunque el hermano menor llegara a saber todas las lenguas y todas las ciencias y todas las escrituras, hasta poder profetizar y revelar no solo las cosas futuras, sino aún los secretos de las conciencias y de las almas, escribe que no es esa la perfecta alegría. Yendo un poco más adelante, San Francisco volvió a llamarle fuerte: oh hermano León, ovejuela de Dios, aunque el hermano menor hablara la lengua de los ángeles y conociera el curso de las estrellas y las virtudes de las hierbas, y le fueran descubiertos
todos los tesoros de la tierra y conociera todas las propiedades de las aves y de los peces y de todos los animales y de todos los hombres y de todos los árboles y de las piedras y de las raíces y de las aguas, escribe que no está en eso la alegría perfecta. Y caminando todavía otro poco, San Francisco gritó fuerte: «Oh hermano León, aunque el hermano menor supiera predicar tan bien que llegase a convertir a todos los infieles a la fe en Jesucristo, escribe que esa no es la alegría perfecta». Así fue continuando por espacio de 2 millas. Por fin, el hermano León, lleno de asombro, le preguntó: «Padre, te pido, de parte de Dios, que me digas en qué está la alegría perfecta». Y San Francisco le respondió: «Si cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, mojados como estamos por la lluvia y pasmados de frío, cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamemos a la puerta del lugar y llega malhumorado el portero y grita: ¿quiénes sois vosotros? Y nosotros le decimos: somos 2 de vuestros hermanos. Y él dice: mentira, sois 2 bribones que vais engañando al mundo y robando las limosnas de los pobres. Fuera de aquí. Y no nos abre y nos tiene allí fuera aguantando la nieve y la lluvia, el frío y el hambre hasta la noche. Si sabemos soportar con paciencia, sin alterarnos y sin murmurar contra él, todas esas injurias, esa crueldad y ese rechazo, y sí, más bien pensamos con humildad y caridad que el portero nos conoce bien y que es Dios quien le hace hablar así contra nosotros, escribe: oh hermano León, que aquí hay alegría perfecta. Y si nosotros seguimos llamando y él sale fuera furioso y nos echa entre insultos y golpes, como a indeseables, inoportunos, diciendo: fuera de aquí, ladronzuelos miserables, id al hospital, porque aquí no hay comida ni hospedaje para vosotros. Si lo sobrellevamos con paciencia y alegría y en buena caridad, oh hermano León, escribe que aquí hay alegría perfecta. Y si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la noche, volvemos todavía a llamar, gritando y suplicando entre llantos, que por el amor de Dios que nos abra y nos permita entrar, y él, más enfurecido, dice: vaya con estos pesados indeseables, yo les voy a dar su merecido. Y sale fuera con un palo nudoso y nos coge por el capucho y nos tira a tierra y nos arrastra por la nieve y nos apalea con todos los nudos de aquel palo. Si todo esto lo soportamos con paciencia y gozo, acordándonos de los padecimientos de Cristo bendito que nosotros hemos de sobrellevar por su amor, oh hermano León, escribe que aquí hay alegría perfecta. Y ahora escucha la conclusión, hermano León. Por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo en Cristo, que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente por amor de Cristo Jesús penas, injurias, oprobios e incomodidades, porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios. Por eso dice el apóstol: ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro. Por lo cual dice el apóstol: no me quiero gloriar sino de la cruz de Cristo. A Él sea siempre loor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Es un hermoso relato, pero es re difícil cumplir. Aquí podemos utilizar esto. La idea es más pequeñita que la realidad. La realidad es otra. La realidad es que somos seres humanos de carne y hueso. Y esto nos puede llevar a bloquearnos. Esto es imposible, esto no se puede hacer. Es como cuando Jesús le decía a sus apóstoles, sean santos, sean perfectos, como el Padre está en los cielos. ¿Quién puede ser perfecto? ¿Quién puede ser santo como Dios? No, no podemos estar a la altura, pero podemos estar a la altura con la cual Dios nos creó, con nuestra humanidad. Con nuestra humanidad. Es como el hijo de un nadador con medalla olímpica, medalla de oro, ¿no? El hijo de una medalla de oro. O más, ¿por qué no? Messi, ¿no? Mejor jugador, para que estamos en el ambiente futbolero, ponemos el mundial. Campeón, Argentina y todo lo demás. Bueno, y todo eso. El hijo de Messi. Messi tiene hijo, a propósito, no tengo idea, ¿sí? Tiene hijo. Si no, iba a meter la pata. Bueno, el hijo de Messi, ¿no? Pues sí, bueno, tengo este... Y tiene que ser un grande jugador, ¿no? Y lo ve chuteando la pelota, dando una patada. ¿Y el padre qué hace? Entra por ahí la pelota, no hay nadie por su. Y el padre dice, bravo, este es mi hijo. ¿Y por qué? Porque hizo el esfuerzo. Hizo el esfuerzo, se movió y pateó la pelota. Y entonces es tan grande como su padre, porque a su medida, a su edad, lo hizo. Eso es lo que en el fondo dice la Escritura cuando nos invita a ser perfectos, a ser santos como es Dios. No es a la medida de la divinidad, porque no somos Dios, sino que es a la medida nuestra, a la medida humana, como Dios nos hizo, a imagen y semejanza suya, es decir, capaz de darnos cuenta, de elegir y capaz de hacer, porque Dios es el que nunca descansa. Hay una película, me acuerdo hace años atrás que veía, dice, el diablo nunca duerme, ¿no? Una película muy bonita, era un sacerdote misionero a China, qué sé yo, y lo tentaba en el camino una chica china, qué sé yo, era la época de la revolución comunista, y bueno, y al final la película termina en que el sacerdote conservó su sacerdocio, su castidad sacerdotal, y la chica encontró el amor de su vida, qué sé yo, ¿no? Y entonces dice, el diablo nunca duerme, porque el diablo venía prefigurada esta tentación, era que lo exponía siempre la chica al sacerdote. Y a mí me gustaba agregar, el diablo nunca duerme, Dios tampoco. Ay, no, Dios tampoco, Dios nunca duerme. Dios siempre nos escucha. Pero vamos a la perfecta alegría. ¿En qué consiste la perfecta alegría? Hay un texto que me gusta mucho de San Pablo a los filipenses. Yo quiero ser papa. Ya que hubo un papa argentino, ¿por qué no uno chileno? Digo, entonces, ya elegí el nombre, no, Gallo. Así va a ser el Papa Gallo. Y mi moto va a ser este. Estén siempre alegres en el Señor. ¿No? El Señor. Bueno, San Pablo escribe a los filipenses esto, fuera de... Dice, estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres y den a todos muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Filipenses 4, 4 al 8. Este es un texto fundamental para nosotros los cristianos, estar siempre alegres. ¿Se puede estar siempre alegres? No, dice usted. Y tiene razón. Hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Y los seres humanos funcionamos de acuerdo a las emociones que vamos teniendo.
Si uno ve una persona que se cayó, bueno, la primera tentación era, ¡ay, se cayó! ¡Ja, ja, ja! Bueno, dejando pasado, se quebró el fémur y dice, pobrecito, y a uno le duele el dolor de los demás y uno se conmueve. Uno se enoja si ve uno que está haciendo, no sé, roba, alguna cosa. Uno, claro, no estamos todo el tiempo alegres, estamos de acuerdo. Pero hay una palabra que es importantísima, que es la que dice Jesús apenas resucitado cuando aparece a los apóstoles en el cenáculo, esa tarde del día de la resurrección. ¿Qué dice a los apóstoles? La paz esté con ustedes. La paz. Tener paz en el corazón es vivir el día a día. Cuando hay paz en el corazón, uno se puede enojar, se puede molestar por algo, se puede entristecer. De repente estamos cansados y necesitamos descansar y desahogarnos. Pero eso no nos quita la paz interior, porque la paz para los cristianos no es un concepto abstracto, no es una palabra. Para nosotros la paz es una persona. ¿Quién es? Es Cristo. Él es nuestra paz. Cuando nos deseamos la paz, nos deseamos a Cristo, que Cristo esté contigo y contigo también. Es Cristo nuestra paz, ¿no? Yo, fraile franciscano, que trato de vivir mi fe cristiana, de sacerdocio, si estoy clavando un clavo y me clavo el dedo, no digo, Ave María Purísima, ¿no? Se me viene otra cosa. No voy a decir qué, pero se me viene otra cosa, ¿no? Y es natural, pero eso no significa que no tenga paz en el corazón, porque le aseguro, cuando me voy a dormir a la noche, yo duermo como el perrito que tenemos, que todo esto se llama Pancho, ¿no? Duermo como Pancho. Pancho, cuando está al lado mío, estamos viendo televisión en la noche, los dos vemos televisión. A él le gustan dos cosas, los noticiarios y los conciertos. Lo demás duerme, el tipo duerme. Pero cuando duerme, se pone con las patitas hacia arriba y la panza, ¿no? Y ronca el individuo este. Ronca. Él es el personaje más contento que conozco. Bueno, yo duermo un poco como Pancho, ¿no? Él tiene paz porque le damos comida, jugamos con él, lo cuidamos, lo mimamos, se siente querido, el tipo es contento, es contento. Podemos decir que tiene la paz, no la paz de Cristo. Cristo no está en el perro, por supuesto, ¿no? Pero sí en cada uno de nosotros. Acuérdense siempre lo que dice el Evangelio de Mateo 25, al final de la vida, cuando Jesús nos pregunte el examen final, ¿no? ¿Hicieron bien o mal? Me diste de comer, me diste de beber, por eso, ven. Pero ¿cuándo? Cada vez que lo hiciste con estos pequeños, conmigo lo hiciste. Y cuando dejamos de hacerlo, conmigo dejaron de hacerlo. Es decir, Cristo está en nosotros, está en medio de nosotros. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Él está en medio nuestro. Está en la acción litúrgica por excelencia, pero también la vida es una liturgia, es una celebración del misterio de Dios, porque estamos vivos. Es una liturgia no ritual, es una liturgia de vida. Él está presente, ¿no? Ahora, si Él está presente, tenemos la paz en el corazón, sí, vamos a poder superar el momento. Y ahí está la diferencia entre uno que cree y uno que no cree. El que cree se le pasa. Después de, ¡uy, que me dolió! Después se me pasó, bueno, ya pasó. Ya pasó. Menos mal que no me rompí el dedo. Solamente me lo golpeé. Mirar el lado positivo de las cosas. ¿Qué es lo que hace Francisco con el hermano León? Hay tres grupos de situaciones que pone acá donde somos tentados, ¿no? Lo primero es el hacer milagros, ¿no? Ese milagro, es decir, si pudiera sanar a los ciegos, hacer caminar a los cojos, etcétera, etcétera, etcétera. Milagros, ¿no? De repente, cuando se hacen estos procesos de canonización en la iglesia, se va por etapas, ¿no? Cuando se declara beato, que sería feliz, un hombre bienaventurado, ¿no? Porque está cerquita de ser elevado a la gloria de sus altares con la canonización. Bueno, se pide un milagro, que no es otra cosa que una señal divina para decir, sí, van por el recto camino, pero que no es absolutamente necesario. En los primeros siglos, de hecho, no se pedían milagros para canonizar. Los declaraban santo a vox populi. La gente reclamaba santo, santo, y venían declarados santos. Después, con el tiempo, la cosa se fue un poco, porque si no, claro, hubiéramos tenido tantos santos que a lo mejor no eran tan santos, ¿no? Pero era como políticos que prometen y después no cumplen, yo creo santo, santo, ¿no? Entonces, esto de
de hacer milagros, de hacer cosas que son inexplicables, ¿no? Uy. Y uno se cree el cuento, si eso es lo peor de todo, que uno se cree el cuento, ¿no? Se cree el cuento, pero no es realidad. Si no está la mano de Dios, los hombres no podemos hacer nada. Creemos que hacemos y podemos engañar a los demás. Como ese predicador que fue al pueblito, hizo una tienda, era protestante, no vamos a decir que era protestante, dice, yo tengo el poder de Dios y sano y curo y hago milagros, ¿no? Dice, y quiero enfermo, y aparece un pobre cojo, ¿no? Con 2 muletas, y aparece allí y dice, bueno, ente, pero necesito a alguien más para demostrar el poder de Dios. Y aparece otro, un gangoso, pobre, le costaba. Y él lo mete ahí, y hace toda esta parafernalia, y dice, bueno, que lance una muleta al cojo, y se abrió, voló una muleta, y toda la gente, ¡oh! Que lance la otra muleta al cojo, y se abrió, ¡oh! ¡Milagro! Ahora cae el gangoso, se cayó el cojo, ¿no? Si no está Dios, engañamos a los demás y no hay ninguna reacción. Las cosas de Dios se hacen con Dios. No se hacen para aumentar el ego. No se hace para decir yo soy capaz de esto. Por eso, cuidado con las personas que de repente, ¿no? A nosotros los sacerdotes nos piden comúnmente, Padre, impóngame las manos, no, porque, no sé, me duele la cabeza, póngame las manos en la cabeza, me duele el hombro, no digamos en otras partes, pero Padre, póngame las manos como si nuestras manos fueran, si fuera así, yo no tendría, tengo artritis reumatoide en la rodilla, pasaría con las manos acá para curar o la cadera, tengo esta cosa que se llama artrosis, me tienen que operar de esa cadera, bueno, me curaría poniéndome las manos, y no es eso. Pero hay gente que se cree esto, y eso le da alegría, y viven de eso, viven de la parafernalia, de estas cosas grandes, de las cámaras de repente, ¿no? Yo hago cuenta que ya no existe, por si acaso. Pero viven de eso. Ese es un primer grupo. Después está el grupo de aquellos que lo saben, ¿no? Saben muchas cosas. Si conociera las lenguas, conociera esto. Hay personas que con el saber pretenden responder a todas las preguntas habidas y por haber. Dice, yo todo lo sé, y lo que no sé lo invento, pero siempre lo sé. No pasa. Y eso, un pecado que de repente a los curas se nos pone fuerte. Yo voy a cumplir dentro de pocos días 30 años de sacerdocio. Y una de las cosas que uno tiene que tener siempre cuidado, yo siempre le pido a Dios, todas las mañanas prácticamente, son los días de la mañana, lo hago a otra parte del día. Digo, Señor, que no me crea el cuento de que soy tu sacerdote, o sea, que soy el sacerdote, como si fuera una figura. No, que soy simplemente, como dice el ritual, que a mí me encanta esa frase, el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres para servir a los hombres en las cosas de Dios. Esos somos los sacerdotes. Hombres tomados de entre los hombres, por lo tanto tan pecadores como todos los demás, para servir a los hombres, no para ser servidos, para servir a los demás en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Los demás no somos expertos, necesitamos siempre preguntar. Es bello cuando se habla de los consultores, el Papa tiene consultor, el Papa tiene consultor, el Papa, que sería, entre comillas, el super sacerdote entre las iglesias católicas. Es el sumo pontífice. Todos necesitamos de los demás. Entonces, San Francisco pone al hermano León en eso, no, ten cuidado, hermano, que no pase eso. Porque seguramente lo veía, habían hermanos doctos, al menos que conocían, entonces ya a veces decían contentos, y de repente se les caía la cara cuando le hacían una pregunta, y entonces se inventaba, ¿no? Eso es lo que no se lo inventa. Y lo último era el conocimiento, conocer, que es distinto de saber, ¿no? Conocer es apropiarse de algo. Yo conozco, entonces ya me apropio, ¿no? ¿Cuántas veces nos apropiamos de las personas, de las situaciones? Nos apropiamos de estos bienes que son inmuebles. Están los bienes móviles, no, las cosas. Pero también están estos bienes espirituales, ¿no? El don de la palabra, ¿no? Hay personas que conmueven cuando hablan, ¿no? Y hacen cosas elevadísimas, ¿no? Hay un episodio de la vida de San Felipe Neri, que el Papa le pide que vaya donde una visionaria, ¿no? Que hacía milagros, curaba,
y todo lo demás, ¿no? Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Entonces va Filipo y entra y la mira. Y como era San Felipe Neri, que en su tiempo vestía una sotana malgastada y todo porque pasaba como un loco, no quería que la gente lo llamara santo, era un hombre santo. Era el San Francisco de su época, San Francisco de Asís. Y bueno, la ve y le dice a esta visionaria, que era una monja, ¿no? Le dice, la ve y le dice, hermana, dice, por amor de Dios, ¿me puede lavar los pies? Porque en ese tiempo los peregrinos cuando iban de un lugar a otro, se llegaban y en los conventos, los monasterios, se lavaban el pie a los peregrinos, ¿no? Lavar los pies a Cristo. Y dice, ¿qué? Dice, ¿acaso soy una sierva? Ah, dice, bueno, dice, disculpe su merced. Y se fue. Y se fue donde el Papa le dice, no, esta es una visionaria. Bastó eso. Bastó eso. O sea, gente que de repente no siente que la palabra se vuelve, o la elocuencia, qué sé yo, la retórica, se vuelve un conocimiento del cual me apropio y me da alegría, me da seguridad, porque me hace ser alguien en la vida. Los cristianos tendríamos que mirar siempre al Cristo. A mí no me gustan las iglesias que tienen en el altar principal, tienen al Cristo resucitado y todo, porque no. Se nos olvida que no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. Y el Viernes Santo nos va a acompañar en esta vida siempre. Siempre. El sufrimiento siempre va a estar, la tentación siempre va a estar. Nos vamos a quedar solos, le vamos a decir, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Vamos a sentir en nuestra vida un montón de situaciones que provocan dolor, que provocan soledad. Pero no termina allí. Sabemos que no terminó allí. Francisco de Asís lo que le dice al hermano León es eso. Es soportarlo con paciencia, con amor. Con amor, ¿por qué? Porque nuestro Señor lo soportó. Y es posible. Y aquí hay algo que es muy importante. ¿Cuáles son los dos pilares de la fe cristiana? Cuando hoy en día se dice el New Age, ¿no? Hoy está un poquito pasado de moda, pero se dice, todas las religiones al final son lo mismo. Mentira, eso no es verdad. El cristianismo no es una religión más. ¿Cuáles son los dos pilares donde se funda el cristianismo? A ver. La escritura y la tradición, ¿ya? Ya, perfecto. ¿Y el segundo? ¿Y lo segundo? La encarnación. Esos son los dos pilares. Todo lo demás la otra religión lo pueden tener, pero ninguna religión dice que un Dios, solamente uno y único, con tres personas. Y que la segunda persona de esta Trinidad se encarna y se hace visible en el espacio y en el tiempo. Esto es la única religión que lo enseña. Todo lo demás, otras religiones las tienen. Pero esto no. Esto es único del cristianismo. Ahora, la segunda persona se encarna, se hace visible, verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Las dos naturalezas en Jesús. Jesús sufrió como hombre. Sufrió, padeció. Y sin embargo, las palabras de la cruz, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Soportó con amor, con paciencia infinita. Puso en las manos del Padre su vida. He venido a hacer tu voluntad, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Esta película de Mel Gibson, no sé si la han visto, La Pasión, me imagino que sí. 2 veces la he visto en estos días en televisión, en Sony creo que es, que la da en español, está en español, ¿no? Y uno ve todos estos tremendos sufrimientos, ¿no? Pero ve a este Jesús que sufre, no porque goce del sufrimiento, le duele, realmente le duele, pero lo soporta. Y hay una escena que Mel Gibson logra, que a mí me encanta, me conmueve, y vuelvo, esta película no sé cuántas veces la he visto, y se me vuelven a caer las lágrimas, ¿no? Es que la madre y el hijo siempre se miran. Y al final de la película, cuando lo baja de la cruz, la madre lo tiene, pero la madre no mira al hijo. Mira al que está viendo la película. Es como va a decir, mira, él murió por nosotros. Y en los ojos de la madre se refleja el dolor
Stabat Mater dolorosa y Uxta Crucem lacrimosa. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz. Es el Stabat Mater que se canta el Viernes Santo en la Vía Crucis de Jerusalén. La madre estaba con dolores, pero tenía la paz en el corazón. Y esos ojos reflejan, sí, el dolor, pero también la presencia. Ella siente la presencia de su hijo. Estaba el cuerpo de allí, pero la segunda persona de la Trinidad no murió. Está ahí. Está vivo, el hijo está. Está. Ahora, ¿cómo vivir esta perfecta alegría el día de hoy? Con todos los problemas que tenemos, ¿no? Al final no sé si firmaron o no este tratado entre Irán y Estados Unidos. Si lo firman, va a ser lo mismo que no lo firmen, porque dentro de unos días lo van a volver a romper. Porque es tanto lo cuadrado del ser humano. Nos hemos alejado, entre comillas, tanto de Dios. Algunos porque miramos para el lado. Otros porque tienen esta sed de poder, de ser alguien, ¿no? De demostrar que tienen el poder en sus manos. Y nosotros, ¿en cuál bando estamos? Muchas veces en el bando de los desorientados no sabemos qué hacer. Por eso es que no se ama aquello que no se conoce. Y muchas veces, y eso es un pecado de muchos católicos, desconocen su fe, sus fundamentos de su fe, la doctrina de la Iglesia. No se conoce, se queda con lo básico, el catecismo básico, y no se profundiza. Y porque no se profundiza, no se conoce, y no se conoce, no se ama. San Francisco de Asís, en el tiempo que le tocó vivir, todos sabemos que fue un tiempo muy difícil, ¿no? Donde la corte pontificia, sálvese el que pueda, ¿no? Y sin embargo, Francisco de Asís reparó la iglesia como se lo pidió el Señor. Repara mi iglesia, que está en ruina. Y la reparó, pero desde adentro, con su vida. Y no salió y empezó a arrojarle piedras a la iglesia, a la casa, a la madre. Porque eso es la iglesia, una madre, una casa que nos acoge, una comunidad. No salió de la comunidad y arrojó barro a la comunidad. Que eso de repente pasa, ¿eh? De repente en la iglesia hay gente que como nunca conoció a la iglesia, por lo tanto nunca la amó, sino que fue por inercia, ¿no? Soy católico porque mi abuela era católica, mi madre era católica, bueno, me bautizaron y soy católico. Sí, voy a misa, cada tanto. Pero la primera, ver cura que ese día justo pasó un cura que no era tan cura, ¿no? La cosa es que pasó y, uy, escándalo, no vuelvo a pisar nunca más en la iglesia, porque un cura me dijo tal cosa. Uy, si fuera por eso yo no sería cura. En mi vida he visto de todo. Humanamente, y a veces uno mismo, ¿no? Como cuando uno saluda a alguien y dice buenos días. Sí, dice, pues ya se van a echar a perder. Pesimista. Gente pesimista y pasa. Y eso a mucha gente la tira por el suelo, pero si uno dentro de uno tiene una formación, tiene una base, entonces eso no lo tira por tierra. Y ahí está lo que decía en la otra meditación, esta espiritualidad, este nutrirse de Dios. Uno se tiene que nutrir de Dios para fortalecerse. La Eucaristía que hemos celebrado 2 domingos atrás, el Corpus Christi, ¿no? El domingo pasado, mejor dicho, hoy día es domingo, nos decía que Cristo se entrega como alimento para alimentarnos, para robustecernos. No es simplemente uno acercarse, paso el dato. Cuando comulgue en la mano, por favor, 2 formas de comulgar. Se comulga en la boca y no se hace, aquí no están en la presencia cuando están a la reina Isabel II, ¿no? No se hace así o no sé qué cosa, ¿no? Si se hace una genuflexión con la rodilla derecha, allá. Y si no, una reverencia y nada más. Y se comulga en la boca y uno se va a sentar. No hace señal de la cruz. Señal de la cruz hay 2 solamente, al principio y al final. Lo otro es santiguarse cuando se lee el Evangelio, que no hay señal de la cruz, solamente la mente, la boca y el pecho, ¿no? Eso es cuando se comulga en la boca. Así que una reverencia, se comulga delante del ministro, de la persona que esté distribuyendo la comunión, y se va uno a sentar. Pero uno, mientras va en procesión,
piensa eso, que es como el pueblo de Israel que va camino a la tierra prometida. Jesús es mi vida, es mi libertad, es mi paz. Y me preparo para eso. Y no voy por el camino saludando, ¿no? Como, no es el momento de saludar a nadie, ¿no? Y pasa, ¿no? Así. La segunda, que es comulgar en la mano. Palma izquierda arriba, palma derecha abajo, como una X, así, una cruz. Delante del ministro se toma la comunión y se la lleva a la boca. Punto. No se toma la hostia, así, no es cualquier cosa. Es el cuerpo del Señor. Y son estos pequeños detalles en nuestra vida espiritual los que nos van fortaleciendo, porque de lo contrario, todo esto no nos dice nada. Simplemente una alegría, pero no es la alegría perfecta, la de San Francisco. La de tener a Cristo dentro de uno. Cristo que es nuestra paz. Tenerlo dentro de uno y conformar nuestra vida a Cristo. Como lo llevó a decir al apóstol Pablo, ¿no? No soy más yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. Eso es ser cristianos. Ser un otro Cristo. En estos tiempos, entonces, ¿de qué parte estamos? De la parte de los que se angustian, de los que tiran la toalla como diciendo, ya no hay nada más que hacer. O para que hacemos lo que... Total, todo el mundo lo hace, ¿no? Cuando se confiesen, paso a otro dato, prepárese. Que no es el momento en que uno tenga que excavar en la conciencia de los... Padre, ayúdeme porque no, en realidad no sé. Bueno, entonces si no sabe para qué vino. Para qué vino. Estamos perdiendo el tiempo. Hay como 10 personas afuera y usted me viene a decir ayúdeme. Yo tengo mucha paciencia. Digo, bueno, ¿qué le digo? A ver, no mató. Una señora ahí toda piadosa, ¿cómo le voy a decir no mató? Entonces, pero ha tenido pensamientos malos. Sí, pensé mal de una vecina. Y ahora digo, ¿eso será grave o no? ¿Qué vas a pensar? Ya la pensaba. Y al final, subcondicio, doy la absolución y digo, Señor, bueno, son tuyos al final, tú la culpa. Yo hago lo que tú me pides, Señor. Y lo hago, y trato de que salga y les digo siempre, cuando padre se confiesa, digo, por favor, prepárese. La próxima vez, haga un lindo examen de conciencia. Porque de repente no sabemos, y esto nos lleva a no entender lo que significa la conversión, el cambio, el mirar a Cristo, el santificarnos día a día. Santificarnos. Tenemos que ser santos, no de lo que hacen milagros, que eso lo hace Dios, sino de reflejar a Cristo en lo que decía en la otra, ¿no? Predicar, y si es necesario, también con palabras. O sea, vivir, mostrarnos como lo que debemos ser cristianos, y no al revés. Hablar, y no hacer nada, como la campana, que toca, llama a misa, pero nunca la campana viene a misa, o han visto una campana en vez. Cristianos, campana de por todos lados. Hablan ya, y no. Hacer y después decir, para gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. La perfecta Leticia, vuelvo a decir, no se funda ni en las cosas maravillosas que podamos hacer, ni en lo que podemos saber o lo que podemos conocer, dominar, tener. Se funda en mirar a Cristo y decir, tú eres mi fuerza. Si te tengo adentro, aunque la noche sea oscura, tu luz me acompaña. Aunque caiga, me voy a levantar porque no estoy solo. Nunca estoy solo. Tú estás conmigo. La perfecta Leticia es sentir a Cristo en mi vida. Es sentirlo y vivir de acuerdo a eso. Ser otro Cristo. Ser un Cristo cercano, un Cristo comprensivo, misericordioso, un Cristo pobre que no hablamos aquí de la pobreza material, sino que aquello que era en la Biblia, estos pobres de Dios, se les llama los anahuines, es decir, aquellos que ponen toda su confianza en Dios y no en las propias fuerzas, porque nuestras fuerzas son débiles. Son débiles. Cuando los años que viví en el Medio Oriente, fueron 22 años que viví allí en Medio Oriente, ¿eh? De repente
vi cercana la muerte en muchas ocasiones y tuve miedo. Yo que decía, bueno, quisiera ser mártir y todo, pero cuando se acercaba a eso, decía, no, sí. Si hay que ser mártir, somos, pero yo no quiero ser, yo no quiero que me saquen la lengua, ni que me corten los brazos, ni que me torture. Yo no quisiera eso, sería masoquista si lo quiero. Si llega, y eso sí que estoy convencidísimo, si eso llegase a pasar, yo sé que mi fuerza va a ser el Señor. Porque eso todos los días y todos tenemos que pedirlo, no solamente los sacerdotes. Señor, aumenta mi fe. Señor, fortalece mi fe. Señor, haz que te ame hoy más que ayer y menos que mañana. Es decir, que te va llamando cada vez más. Es allí el centro de la perfecta alegría. El mundo de hoy necesita, queridos hermanos, necesita de la fe cristiana, necesita de la esperanza, necesita de Cristo, pero no la imagen de un crucificado que está allí en la iglesia, allí. Necesita de Cristo vivo, que somos nosotros. Somos los ojos de Cristo, la voz de Cristo, los oídos de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo, el corazón de Cristo. Somos de Cristo. Y entonces todo lo que hagamos, no. Es el Señor que se sirve de nosotros porque somos instrumentos a sus manos. Eso es lo que hizo Francisco de Asís, que fue un alter Christus, o otro Cristo. Y se asemejó tanto a nuestro Señor que recibió los estigmas. Cosa que a nosotros, ¿cómo nos costaría, no? ¿Cómo no se queja cuando le duele acá, le duele allá y todo? Y él no se quejaba. Tenía la perfecta alegría. Somos sus seguidores, somos hijos del Padre San Francisco de Asís. Que nos enseñe a vivir nuestra fe cristiana, ¿no? Como la vivió él. No una copia de San Francisco, sino que cada uno como fue hecho. No, aquí no hay que imitar a nadie. Aquí simplemente hay que mirar y seguir los buenos ejemplos. No imitar al pie de la letra, ¿no? Ser cada uno como Dios nos creó. Pero buscando cada día ser mejores. Y eso se consigue por la oración, con el sumergirse en la palabra de Dios, que es la palabra que corrige y que salva, que enseña el camino al cielo, y con la buena disposición interior de querer hacerlo, ¿no? Bueno, a lo de Cristo, amén. Quello che era, me pareció en el principio, se hizo presente Dios, ¿no? El Espíritu Santo, como si que respondió la interrogante que dejó una hermana, mi paisano venezolano, cuando decía que iba a la casa a buscar y la gente no le abría la puerta. Yo creo que el testimonio de San Francisco fue como si que calzó perfectamente, ¿no? Pues luego termina que dice que le meten a palo. Esa es la perfecta alegría, ¿no? O sea, cuando vamos a buscar a los hermanos y la sierra, pero un detalle. No somos nosotros los que hacemos la obra de Dios, es Dios que la hace por medio de nosotros, pero siempre obra de Dios, que se critica tanto, ¿no? Al Opus Dei, ¿no? Oh, y lo del Opus Dei, pero ¿te das cuenta de lo que está criticando? Está criticando la obra de Dios. Opus Dei significa obra de Dios. Cuando hablamos mal del Opus Dei, estamos hablando mal de la obra de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que Dios está obrando mal? Dios obra en todas partes. El Opus Dei es una forma de servicio en la iglesia, es un carisma particular, como lo somos los franciscanos, como lo son los jesuitas, como son los dominicos, como son las religiosas de Madre Teresa, la religiosa allí de la hermana Lorena, la hermana Verónica, la del rostro desconocido, la hermana Verónica, eso que dice Verónica, ¿ya? Por eso no. Todos tenemos carisma y no hay uno mejor que otro. Es como una realidad vista con distintos ojos, pero es siempre la misma realidad, el mismo Cristo. Así que en eso siempre ser conscientes de que no somos nosotros los que vamos a convertir a los demás, ni que somos tan necesarios, absolutos. Si falto yo, no se hace nada. ¿Se imagina si eso fuera así la iglesia se hubiera acabado después de Pedro? Después de Pedro no habíamos tenido los 266, 67 papas que tenemos. No somos más que un granito en este mar, ¿no?
pero que es importante, pero no es necesario. No somos necesarios, somos importantes, pero no necesarios. Necesario solo es Dios, ¿no? Es el Espíritu el que, si no, yo no estaría acá. Se lo digo ya. En esta enseñanza, para llegar a vivir esa verdadera alegría que vive San Francisco y que todos nosotros nos tiramos de vivirla, es una, como, no quisiera decir que era el paso final, pero ya es cuando él vivió eso, tenía una profundidad en la comedia y en la espiritualidad inmenso. Y yo le decía ahora es que el mundo está tan sediento que está muy lejos de esa profundidad. Y que para llegar a esa profundidad, él debe haber como paso previo. ¿Entiendes? Es lo que quise decir. Ahora, piensen una cosa, San Francisco murió a 44 años. Esto lo comenzó mucho antes, ¿no? Un proceso. Pero es Dios el que hace esto, ¿no? Acuérdense el Evangelio cuando llama a los trabajadores, ¿no? A uno lo llama en la mañana, otro a mitad de mañana, otro a mediodía, otro en la tarde, después de almuerzo, y otro al atardecer. Y a todos les dio el mismo. No importa cuándo llegamos, pero cuando llegamos a la fe, cuando recibimos este don de la fe y nos damos cuenta de eso, ahí es donde hay que tirarse de lleno a esto y vivirlo con pasión, apasionarse por esto, ¿no? Sentirlo como el más hermoso regalo que Dios me dio. Y eso nos lleva a compartir alegrías para compartir. Perdonen que yo no comí con ustedes por un pequeño detalle. La hermana Cecilia lo sabe, ¿no? Yo le digo, voy a comer con mis hermanos, ¿no? Con los frailes. Porque para nosotros los frailes somos familia. Y el domingo, en modo particular, es el día de familia. El padre Luis, que es el guardián, tiene el colegio y a veces llega tarde y a veces no llega, ¿no? Pero el día domingo estamos sí o sí los tres, ¿no? Y es el momento de compartir. Y es el momento de que nos contamos chistes, nos decimos cosas, no bla, bla, y toda la historia. Y va, oye, ¿qué le tocará los platos? Y a mí. El sorteo va a mí. Ponen 3 números con mi nombre, ¿no? Entonces, el nombre que salga lava los platos. A mí. Pero yo feliz y contento. Porque uno cocina, el otro da la idea y compra. Y yo tengo que lavar los platos, ¿no? Así, yo feliz de la idea, pero es eso que da esta alegría, es la simplicidad y eso es vivirlo con pasión. Por eso cuando se tiene algo, no hay que esperar para mañana y no hay que llorar el pasado, si el pasado ya pasó. Del pasado tenemos que aprender, simplemente aprender, pero no volver a vivir el pasado. Hoy el pasado ya pasó, déjalo allí, pasó. Vive el presente que Dios te da. Y pone tu vida en manos de Dios. Aquí está el Señor para hacer que ocurra lo que ocurra, ¿no? Que siempre cuando despedimos con los frailes decimos, bueno, a ver quién se muere primero, ¿no? Para que si volvamos a estrenar una parte nueva del itinerario que tenemos ahí, nuestro, de los frailes, ¿no? A ver a quién le toca, ¿no? Y nos reímos, cosas así, pues. Pero la cosa es vivir nuestra fe con la perfecta alegría, es decir, si eso no significa que no estemos mal, de repente, Padre Luis tiene de repente problemas de salud, le cuesta la noche dormir, el otro padre también tiene un problema en el estómago, qué sé yo. Yo tengo cada uno tiene lo suyo de repente y se ríen estos desgraciados, pero mi hermano, porque cuando me paro, me empiezo a parar, antes me levantaba a la 1, ahora me levanto a las 3, ¿no? No de la mañana, sino que a la 1 antes me levantaba, ahora empiezo 1, 2, 3, y se ríen, ¿no? Y se ríe. Pero no, se ríen y me río, porque nos reímos. No nos reímos de los demás, nos reímos con los demás, que eso es cristiano también. Pero reírse, hay una palabra que es importantísima, respeto. El respeto hacia los demás, el respeto a los que piensan distinto, el respeto a los que les cuesta, el respeto a los que incluso nos hacen del mal, ¿no? En manos de Dios está todo. También lo decía San Felipe Neri cuando pedía una vez la limosna e insistía a unos señores que habían salido de la iglesia muy acomodados, y decía, por favor, para mis niños algo, deme algo para mis niños. ¿Quieres algo? ¡Paz! Le dio un tortazo. Entonces San Filipo se quedó así, se acomodó y le dice, bueno, esto es para mí, pero ahora para mis niños.
Perfecta Leticia. San Filippo Neri no era franciscano, pero había comprendido eso, había comprendido lo que era la perfecta Leticia. No era contemporáneo de San Francisco de Asís, pero un santo que en su tiempo marcó. Fue un siglo de santos grandes. San Felipe Neri, San Carlos Borromeo, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etc. San Felipe, el patrón de Roma. En realidad los patrones de Roma son San Pedro y San Pablo, ¿no? Pero está dentro de porque él no era romano, era florentino, de Florencia. Y en Roma no le gustaban mucho los romanos, ¿no? Pero vivió en Roma, sirvió en Roma, murió en Roma y está descansado. Nosotros cuando estaba en Medio Oriente y tenía que venir de vacaciones, siempre pasábamos por Roma, tenemos una casa y un convento. Y siempre hacemos una escala de 2-3 días, qué sé yo. Y a mí, una de las metas que hago, llego, salgo y me voy a rezar a la tumba de San Felipe Neri. Y se siente esa presencia. Sí, él antecedió a San Juan Bosco. El primer oratorio fue San Felipe Neri, ¿no? Es una vida excelente. Eso dice, los santos son todos grandes, solo que a veces lo desconocemos. Tengo dos pequeñas dudas de lo que comenzó. Solo dos, yo tengo tantas. Sí. Sacerdotes sanadores, es lo que más no toca. Iglesias llenas, misas de sanación, porque las personas quieren ser tocadas para ser sanadas. Mi pregunta es, ¿necesitamos ver para creer o creer para ver? Cuando usted dijo, ¿por qué algunas iglesias tienen a Cristo resucitado o no a Cristo vivificado? No es que nosotros sentimos que Cristo está vivo y por eso lo tenemos así. De hecho, en las iglesias está el tabernáculo, el Santísimo, con la luz encendida para decir, aquí estoy, salúdame, aquí estoy, ¿no? Y a Cristo lo miramos porque nos recuerda eso. Mirar la cruz es lo que dijo el Señor, el Hijo del Hombre será levantado y atraerá a todos hacia Él. Es mirando la cruz que entendemos el misterio del amor. No hay amor más grande que dar la vida por los demás, y eso no hay que olvidarlo, pero se nos olvida. Que Él sufrió por nosotros, sufrió por mí. Como está en la cruz, como dice los evangelios, como tiene que estar. Y en la liturgia se dice que el Cristo tiene que estar, el crucificado tiene que estar en el lugar central. Ahora, las imágenes pueden estar en el presbiterio, al costado del presbiterio, pero siempre que tiene que estar en un lugar que resalte, ¿no? Pero algunas veces se pone al Cristo resucitado porque dice, sí, pero se olvida la cruz, que todo parte de allí, ¿no? Vamos a esto de los ver para creer o creer para ver. El milagro no produce la fe produce el milagro, ¿no? Si yo veo y creo, la cosa no está mal, yo creo, simplemente creo, y creo porque Dios me dio la fe. Me acuerdo uno de mis profesores de Sagrada Escritura que me decía una vez a propósito de esto, ¿no? Milagros para que la gente crea, ¿no? La gente va a ver los milagros y así cree. Pamplinas. Dice, Jesús estaba con la multitud y ahí estaban los fariseos, que nunca faltaban, los fariseos estaban ahí. Y lo ven caminar sobre las aguas. Y un fariseo le pega un codazo al otro y le dice, mira, dice que es el Hijo de Dios y no sabe nadar. Ante el milagro siempre se escucha una explicación entre comillas lógica. Pero el milagro no va a producir la fe. La fe está primero. Y la fe nos hace ver los milagros de cada día. El hecho que nos levantemos y este cuerpo se ponga a funcionar es un milagro. Hace 3 años atrás me pusieron un stent, ¿no? Y me hicieron toda la cosa, ¿no? Y después me mostraron, y yo decía, ¿y eso tengo aquí adentro? Me mostraban cómo entraba el catéter por la arteria, y cómo iba este canastito ahí adentro con un globito, y de repente, ¡pum!, el globito se infló, el coágulo saltó, y yo respiré, y todo eso, dijo, pero es un milagro todo esto, eso no me produce la fe, sino que doy más gracias a Dios, porque ya lo recibí como un regalo. La fe es un regalo, es un don de Dios. Y cuando uno tiene fe, ve todo, el señal de todo es maravilloso.
¿Qué es lo que llevó a San Francisco a componer el canto de las criaturas? A emocionarse y todo porque vio esta grandeza de Dios. Pero no es que vio toda la naturaleza y entonces le vino la fe. No. Porque estaba unido con Dios, lo llevó a agradecer. Realmente todo esto viene de ti. ¿No? Ahora, los sanadores. Todos buscamos muchas veces alivio, ¿no? Si yo estoy muy mal, no es que me ponga a rezar un Padre Nuestro y un rosario, me está doliendo la panza, me duele muchísimo, ¿qué hago? Buscar un medicamento para que me alivie el dolor. Y ciertamente que rezaré, Señor. Yo siempre te dije, hágase tu voluntad, pero Señor, que esta vez tu voluntad coincida con la mía, que se me quite el dolor, ¿no? Primero el medicamento, después. Pero la gente no lo entiende de esa forma. La gente busca alivio, busca eso. Y busca porque a lo mejor nos ha pasado eso en nuestra comunidad que hemos perdido esto de tocarnos. Hay que tener cuidado también, ¿no? Pero el tocar una caricia, un poner la mano en la cabeza, un golpecito en la espalda, un apretón de mano, un abrazo. Nosotros latinoamericanos somos muchos de abrazos, de expresar, unos más que otros. Aquí en Argentina, cuando vine la primera vez a Buenos Aires, no, llegado todo. Y los hombres me daban un beso. Yo. En Chile no nos damos besos. El papá le dan beso al hijo y hasta ahí llegó la cosa. Pero mis tíos que me vayan a besar, no. Pero acá, besos para acá entre los hombres. Qué raro todo esto, pero bueno. Después uno entiende, es parte de la cultura, ¿no? En el Medio Oriente se besa a los hombres, a las mujeres no se las mira. Pero a los hombres sí, el beso, a los hombres, qué sé yo. Y no uno, dos besos, ¿no? Y lo que se llama eufórico, 3 besos, qué sé yo. La cuestión es que eso de tocar, ¿no? De sentir. Yo vuelvo a esto de la fe. Depende de la fe de la persona. No es que dependa de las manos como necesariamente. Es verdad que Dios da sus dones a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y eso significa que seguramente hay sacerdotes que lo hacen, pero la mayor parte es la gente que va pensando eso, que quiere, y eso en algunos casos produce, entre comillas, porque cree y va con eso, con ese espíritu de fe. Yo creo que él está. Como decía una señora, una vez que me invitaron, yo he ido 3 veces a estas misas de sanación, porque justo el sacerdote se enfermó y padre, ¿usted podría celebrar una misa? Y yo no pregunto, yo digo, mientras sea una comunidad cristiana, sí, voy. Y era misa de sanación. Entonces me dice unas hermanas que estaban ahí, me dicen, mire, hay que ir con el ostensorio y todo. Le digo, no, esto me parece muy pagano. Ir así, ¿no? Y hay que tocar la hostia. No, le digo, pero no. A lo sumo digo, yo me quedo con el ostensorio y le doy la bendición. No, pero es que si no se toca, tanto insistió, dije, bueno, pero que esto no es como la pasarela, ¿no? El próximo modelo es Jesús de Nazaret, 33 años, y camino ahí con el ostensorio y todos lo ven. No es eso. Pero bueno, dije, lo voy a hacer. Y me asusté. Yo sé que no tengo ningún poder en mis manos, ¿sí? Como digo, decía antes, me hubiera puesto en la rodilla para la artritis reumatoide, la cadera, qué sé yo. Yo sé que esto no tiene, ¿no? Fueron consagradas para los sacramentos, para la Eucaristía, para perdonar el nombre del Señor. Pero cuando pasaba con esto en solio, la gente tocaba y ¡pum!, se desmayaba. Ya, pasó esa vez. La segunda vez le dije a la hermana, definitivamente yo no paso con esto en solio más así. Hoy veía que se caían, no sé si padre, pero la gente hay que hacer en posición de mano, Bueno. Digo, que se pongan en una filita delante, así como que van a comulgar, pero todo así, ¿no? Derecho. Bien, entonces se pone la fila y vi que se ponía gente atrás. Yo digo, uy, ya me la veo venir. Ponía manos y uno de dos, ¡pa!, al suelo, caí. Me asusté. Porque digo, si no la agarran bien, es que se desnuca y aparezco los titulares del día siguiente, fanatismo, llevaba al cura, qué sé yo, y toda la historia, y yo después me voy en cana. Es peligroso eso. Peligroso porque... Y había algunos... Una hizo el show, eso estoy segurísimo.
porque hacía esto, miraba con el ojo y yo me di cuenta, no soy tonto. Soy medio ciego, pero no tonto. Me daba cuenta así todo, entonces esperó como, y como que buscó la forma de caer, ¿no? Diga, no. Buscar la forma de caer, eso no es. Si bien el Espíritu Santo se cayó como se cayó. Y el problema después del Espíritu Santo, no es problema mío. Pero cuando empieza así, ahora sí, mira, vamos, respeta. Por eso, la fe está primero. Después es el ver. Jesús lo va a decir a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Ok. Todo esto para decir dichosos los que creen sin haber visto. Después, vamos a ver. Bueno, hermanos, un gusto. Que Dios los bendiga y les llene el corazón de paz y de bien. Amén. Aquí se pueden ganar también las indulgencias plenarias por este año extraordinario franciscano, ¿no? Los 800 años de la muerte de nuestro Padre San Francisco. Para las indulgencias hay que cumplir lo que la Santa Madre Iglesia pide, ¿no? La confesión sacramental, el rezar por la del Papa, el rezar Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, etc. Y participar de la Eucaristía, ¿no? Pero hacer una buena confesión, hagan una buena, siempre prepárense. Un examen de conciencia, en Google hay montones de exámenes de conciencia. Háganlo bien, como se ve el sacramento, ¿no? La confesión es un sacramento donde hay que decir los pecados graves. No le pegué una patada al gato, eso no es grave. Es malo, que no es grave. Darle una parada al gato, ¿no? O pisar la cola al gato, hoy le pisé la cola al gato. No. Eso es malo, pero no es grave. Grave si yo mato al gato, ahí sí. Eso es un pecado, pero lo otro no. Entonces, saber distinguir entre una y otra para que la confesión, porque la materia de la confesión son los pecados mortales, los pecados graves. Uno cuando sabe que algo es grave y lo comete igual, está cometiendo un pecado mortal y hay que confesarlo. Si no hay materia, el sacramento no tiene el efecto. Es como, no sé, celebrar un bautizo, ¿no? Y me traen un gato para... No. ¿Quién se bautiza? Los seres humanos. Los animales no. Una señora me decía, padre, ¿para qué bautiza? No, señora, bendiga. Ah, bueno, eso, y le tire agua. Sí, bendiga, no bautice. Son dos cosas distintas. ¿Pero le va a tirar agua? Sí, le va a tirar todo el agua. Pero bendito, no bautizado, no va a ser cristiano el gato. ¿No? Claro. Está bien. ¿Ok? Así que pueden ganar indulgencia plenaria y no... y si quieren confesarse, yo estoy disponible, por si acaso.